Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, no te olvides suscribirte para ser notificado sobre futuros contenidos relacionados a este tema. Bueno, vamos a comenzar. En el presente episodio vamos a hablar sobre algunas lecciones de la vida militar y su similitud con lo que corresponde a la publicidad pagada. A manera de introducción te puedo comentar de que, bueno, en el pasado tuve la suerte de tener la experiencia, digamos, de ser oficial de la Fuerza Aérea de mi país. Por supuesto que ya me retiré hace tiempo. También tuve la suerte de postular a la Escuela Oficial de mi país, saqué una beca y fui a estudiar a otro país. Entonces tuve la suerte de tener incluso dos formaciones de dos escuelas militares, de oficiales de la Fuerza Aérea, de dos países diferentes. Existen muchos mitos relacionados con lo que es la parte militar. Mucha gente cree pues, que la parte militar es como que fuera una cárcel o que te lavan el cerebro, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un buen sistema de formación. Es algo que lamentablemente pues, hace falta en muchos aspectos y solamente lo puedes entender cuando estás ahí, ¿no? Ya sea que tú vayas a una escuela militar, digamos, una escuela oficial, es una escuela de formación, o también integres parte de la familia militar, ¿no? O sea, tu papá es militar, te casaste con militar, o sea, conoces el entorno, ¿no? Voy a compartir algunas experiencias relacionadas a ese tema. La primera lección que yo compartiría es lo que corresponde a las normas y entender el entorno. Como ya te imaginarás, lo que es la parte militar tiene bastantes normas específicas, ¿no? Reglas que tienes que cumplir. Y muchas de estas reglas te pueden parecer quizás ilógicas o quizás sin sentido, ¿no? Pero tienen un objetivo que generalmente es seguir los procedimientos que hay. Ten en cuenta que, no sé, pues en una operación, un conflicto armado, lo que sea, se supone que tú tienes que dar ciertas directrices, se tiene que ejecutar de tal forma que no vas a estar dando explicaciones a cada grupo, a cada rango, lo que tienen que hacer y por qué, porque al final nadie haría nada, ¿no? Aparte que también eso forma el carácter de la persona, etcétera, ¿no? Una serie de cosas, pero tienen una razón de ser, eso es lo importante, no son reglas que uno se las ha sacado de, bueno, pues porque se las inventa y quiere pues, simplemente fregar la vida de las personas, quiere prepararlos para momentos difíciles, esa es la idea, ¿no? Hay un dicho que dice: suda en la paz para que no sangres en la guerra, ¿no? O sea, tienes que prepararte en los momentos, digamos, tranquilos para que cuando sean los momentos difíciles tengas las herramientas para poder hacerle frente a eso. Entonces, hay varias normas y muchas de estas normas no se van a entender incluso, van a ser difíciles de comprender. ¿Y qué es lo que sucede? Que estas normas, sobre todo en la parte de una escuela militar que son mucho más estrictas, hay ciertas normas que si tú no las cumples, te expulsan de la escuela, así de simple, así de sencillo, ¿no? Hay un montón de normas, te voy a decir quizás las que más te llamen la atención o yo diría las más extremas. Por ejemplo, había una norma que era que si tú llegabas un minuto tarde a lo que sea, era un día de castigo que tenías. Llegabas 10 minutos, bueno, eran 10 días de castigo, llegabas media hora, 30 días de castigo, y quien se demoraba una hora ya, pues, ya no regresaba, pues sabía pues, que eran pues 60 días de castigo, que era un poco difícil de soportar ese tema, ¿no? Entonces, ese era, por ejemplo, un tipo de sanción que, claro, si tú lo llevas a la parte, digamos, civil, te parece totalmente ilógica, pero en la parte militar la hora se respeta mucho, ¿no? Y es como una falta grave. Para eso, como motivo, en una de las escuelas que yo estuve, cada minuto que tú llegas tarde era un día de castigo que tenías. O sea, para que saques tu cuenta, esa era una norma extrema. Otra norma también que era extrema era que una de las dos escuelas militares que estuve, cuando tú, de uno de los dos países, te estoy comentando, cuando tú salías a la calle, no podías manejar. Okay, puedes salir, pero no puedes manejar auto y no puedes vestirte civil. Tienes que andar siempre uniformado. Era una norma que para muchos les parecía ridícula, ¿no? Pero era la norma. Y el objetivo de esta norma, por supuesto, era simplemente ver qué tan disciplinado que eras en todos los aspectos, ¿no? Y que más o menos puedas mantener eso, digamos, ese comportamiento. Entonces, claro, había gente que decía, bueno, pues un día me viste civil, un día manejo. Ojo, yo estoy en contra de esa norma, no le veo lógica, pero era la norma. Y lamentablemente las personas que le incumplían las expulsaban de la escuela. O sea, en un momento las veían, las expulsaban y listo. O sea, mucha gente incluso nunca entendió esa norma, ¿no? Claro, después de años ya comienzas a entender más o menos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? O sea, el objetivo en realidad simplemente era entender que el tema de la disciplina, el tema de las normas va más allá porque mucha gente, claro, iba a la escuela, cumplía las normas, todo, salía a la calle y cambiaba el chip, ¿no? Era mantener ese chip de forma constante, ¿no? Son dos ejemplos de normas ultra estrictas que le estoy poniendo, estrictas desde mi punto de vista, creo, pero tenían un objetivo y un fin. Entonces, ¿qué pasaba? Que había gente que no podía adaptarse a eso. Por supuesto que hay normas más suaves, te estoy diciendo las más extremas, quizás las que podrían llamar más la atención o más anecdóticas, y no podían adaptarse a ese entorno o a esas normas. Entonces tenían problemas y al final pues no podían permanecer ahí en ese instituto, los sacaban, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que
es importante entender que esas normas tienen una razón de ser y que hay que adaptarse al entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en publicidad pagada? Lo que pasa en publicidad pagada es que hay una serie de normas, ya sea que en Facebook Ads, en Google Ads hay una serie de normas, y muchos anunciantes comienzan a utilizar la plataforma publicitaria y no entienden el entorno. O sea, no entienden que están dentro de una plataforma publicitaria que tiene sus propias normas. Y si tú no cumples esas normas, tú ya no puedes seguir en esa plataforma publicitaria, igual como una escuela militar. Si tú no cumples las normas de la escuela, bueno, quizás hay unas leves que te las pueden pasar o acumulas tantas faltas, pero llega un punto en el cual tú ya no vas a estar en esa escuela porque ya incumpliste ciertas normas que son graves para ellos, ¿no? Entonces es igual en la publicidad pagada. Hay normas que pueden parecer ridículas o que parecen sin sentido, pero por supuesto que tienen una razón de ser. No sé, pues elevar la calidad de los anuncios, no tocar temas polémicos, bueno, etcétera. Hay una razón de ser, cumplir las normas locales de otras leyes, de otros estados, etcétera. Pero si el anunciante no logra adaptarse a ese entorno y entender que esas normas son de ese propio entorno y seguirlas, no va a poder anunciar en las plataformas publicitarias. Le van a cerrar la cuenta publicitaria. Entonces después va a querer hacer como también pasa, por ejemplo, en la parte militar, que quien lo saca de la escuela militar lo votan, después le hace juicio a la escuela, que no es posible, que mi hijito, que le pasó esto y lo otro. Entonces yo digo, oye, pero un momento, si tú vas a hacer juicio a una escuela militar, ¿para qué metes a tu hijo en una escuela militar? ¿O para qué te metiste ahí si tú sabes que es un régimen estricto? Es igual, si tú te metes a lo que es publicidad pagada y sabes que hay normas, es un medio estricto. O sea, lo que es publicidad pagada no es algo que tú haces lo que tú quieres. Cada plataforma tiene sus propias normas y tienes que, si no las sigues, te cierran la cuenta y no hay nada que hacer. Entonces hay gente que dice, no, yo voy a denunciar a Facebook, voy a denunciar a Google Ads, esto es monopolio, no es posible. Pero es una plataforma publicitaria con sus propias normas y es importante entender eso y tratar de adecuarse y seguir esas normas. Nosotros tenemos que adaptarnos a la plataforma publicitaria. No es que la plataforma publicitaria se va a adaptar a nosotros, ¿ok? Esto es algo muy importante. Vamos con otro punto que es el feedback. ¿Cómo se da ese feedback, no? Generalmente, por ejemplo, en la parte militar, cuando tú incumples unas normas o haces algo que no es correcto, claro, hay dos tipos de orientación, ¿no? Generalmente viene un castigo o una sanción y en algunos casos hay personas que te pueden hablar, te pueden orientar, ¿no? Pero aquí lo importante, quiero enfocarme más que todo en la parte del castigo y la sanción. Eso es parte, digamos, del día a día. Es perfectamente normal. Poner no sé, pues una persona incumple una falta, una norma y le pone una sanción. Un superior lo sanciona. Puede ser una sanción leve, grave o hasta lo puede expulsar, ¿no? Lo mismo pasa con lo que es la publicidad pagada, ¿no? Y generalmente ese feedback va a ser un feedback duro. O sea, no va a ser un feedback, mira, ¿sabes qué? Siéntate acá, podríamos hacer las cosas así, porque hiciste esto, tienes que hacer esto, el otro. En lo que es publicidad pagada, generalmente, por ejemplo, en el caso de Facebook Ads, tú cometes una falta grave y te cierran la cuenta publicitaria y listo, no te dicen nada, ni siquiera. Quizás a veces te dicen, bueno, incumpliste las normas sobre relacionadas a este tema, algo así. Pero generalmente no te van a decir nada, no te van a dar un feedback. Facebook Ads da feedback si eres un anunciante VIP, que gastas una cantidad de presupuesto fuerte al mes. Pero en general, la mayoría de personas no les va a dar ese feedback. Simplemente les cierra la cuenta publicitaria y listo. O quizás antes de eso te va a decir anuncio rechazado y listo. Pero tienes que entender que en ambos casos, ya sea que recibas la sanción o ya sea que recibas el rechazo del anuncio, estás recibiendo un feedback, solamente que no es de la forma en la cual tú te la esperas. Tú te esperas a que la persona se siente contigo, te hable, te converse, te hable bonito. Pero ya al tú recibir, digamos, ese anuncio rechazado, ya te están dando un feedback. No es como el que tú esperas, por supuesto, pero ya el mensaje es, por ahí no es. O sea, no hagas eso. O sea, rectifica, ¿no? Modifica tu conducta, mejora. Es un feedback que es, digamos, muy parecido a lo que es la vida, ¿no? Tú haces algo en la vida y de repente la vida agarra y te da la lección y te la da fuerte. No se siente explicar, decirte, mira, pasó esto, otro. No, simplemente las cosas suceden y suceden a veces, muchas veces por un motivo X o por nosotros mismos las hemos generado. Entonces, esa feedback que hay en lo que es publicidad pagada de anuncio rechazado se va a mostrar de esa manera. Lamentablemente no se ha mostrado de una forma quizás como debería ser, que te sientas, conversas, mira, ¿sabes qué? Por favor, que no sé qué cosa, tienes que cambiar, puedes hacer esto y otro. Eso no sucede en la publicidad pagada. Y en lo que es en la parte militar, bueno, tampoco nos diría que no sucede. Sí hay jefes y superiores que sí tienen, digamos, se sientan, conversan. Hay gente que no es de sancionar, hay gente que es de hablar y después sanciona, hay gente que sanciona de frente. Pero el recibir la sanción de frente es algo común, digamos. Entonces, hay personas, por ejemplo, que no están acostumbradas a eso, ¿no? Entonces, de repente, tú ves que en la parte de publicidad pagada le rechazan un anuncio o, no sé, pues, y reaccionan mal, mejor entender, ¿no? ¿Cómo reaccionan mal? Bueno, pues, vuelven a presentar el anuncio o dicen que lo van a denunciar o no aceptan, digamos, ese rechazo, ¿no? Entonces, es importante entender que la parte del feedback
hay que asumirlo de esa manera. No siempre va a llegar de la forma en la que nosotros nos esperamos, ¿no? Que una persona viene y nos lo explica y nos lo detalla. No. Simplemente es una acción que sucede y que nosotros tenemos que reflexionar por qué sucedió esto, ¿no? Bueno, esto no puedes hacerlo. Bueno, no, bueno, entonces no lo puedo hacer por este motivo. O por qué me dijeron que no, por qué me rechazaron. Bueno, debe ser por esto o lo otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que investigar, tengo que reflexionar, tomar las medidas para poder corregir y poder mejorar y que no me vuelvan a rechazar respecto a eso, ¿no? O no volver a cometer esa infracción o esa norma, ¿no? Vamos con otro punto que es la responsabilidad por nuestros actos. Aquí también es un punto muy importante, que es que cuando nosotros cometemos un error quizás, tenemos que hacernos responsables de ese error. Si tomamos decisiones o hacemos tales acciones, nos hacemos responsables de esas decisiones o de esas acciones. No es que yo hago algo y me escondo, ¿no? O sugiero algo o llevo a cabo una acción y pues, si es que sale mal, yo nada que ver conmigo. No, tienes que asumir responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si llevamos esto a lo que es la parte de publicidad pagada, hay anunciantes que no asumen responsabilidad por sus actos. Voy a dar unos ejemplos sencillos. Hay anunciantes que se pasan, le dicen, vas a gastar tanto al mes y se pasa el presupuesto por un error interno que cometió. Bueno, pues si te pasas ese presupuesto tendrás que reponer lo que te has gastado de más, salvo que, bueno, pues el cliente quiera pasarlo por alto, pero el deber ser que tú devuelvas la diferencia porque tú eres el responsable de eso. Eso no es el responsable del cliente, te contrató para eso y te dijo, este es el monto que tienes que gastar al mes y si te lo pasaste fue culpa tuya. Si te cobraron de más es culpa tuya porque tú tienes que organizarte, tú tienes que hacerte responsable por lo que tú haces. Ese es un punto, por ejemplo, ¿no? Otro punto es, por ejemplo, que muchas personas tienen problemas en la plataforma publicitaria porque simplemente no se hacen responsables por sus actos. Por ejemplo, hay gente que le cobran de más porque tiene un desorden con su cuenta publicitaria, con las fuentes de pago, le da el acceso a su cuenta publicitaria a otra persona, la tarjeta la usan 5 familiares, comparte el acceso al perfil de Facebook. Entonces, cuando hay sanciones, cuando hay cobros adicionales, cuando hay problemas o cierres de cuentas, no se hacen responsables. No, tienes que hacerte responsable porque eso está ocurriendo porque tú tomaste una serie de acciones que no fue el caso. Si a ti te cierran una cuenta publicitaria, la responsabilidad lamentablemente es tuya. ¿Por qué? Porque tú no tomaste las previsiones de conocer las normas antes, de capacitarte, de ver qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que, bueno, no todos por supuesto, pero hay anunciantes que le cierran la cuenta y le echan la culpa a Facebook. No, la culpa es de Facebook, la culpa no es mía, yo no sabía, listo. No sé. No, la responsabilidad es tuya porque tú estás en la obligación de conocer cuáles son las normas de la plataforma publicitaria. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tomar responsabilidad por nuestras acciones, todo nuestro rendimiento mejora automáticamente porque ya todo va a depender de nosotros, ¿no? Dejamos ese papel de víctima y nos ponemos a ser más activos sobre lo que nosotros tenemos que hacer. Hay control de muchas cosas en lo que es publicidad paga que se puede evitar. Normas, tienes que conocer las normas. No puedes hacer anuncios a ciegas. Temas de fuente de pago, tienes que ordenar, tienes que tener una sola fuente de pago para tus campañas de anuncios. Si vas a trabajar con otras personas, tienes que tener los niveles de administrador. Si vas a trabajar con clientes, cada cliente tiene que tener su cuenta publicitaria y te da acceso a esa cuenta y tú gestionas la cuenta. Entonces, bueno, esto por ejemplo fue una lección que yo aprendí bastante. Por ejemplo, me acuerdo que de manera personal había pues como un consejo en el cual había pues que decidir si un cadete se quedaba o se iba. Generalmente los más antiguos de cada año decidían, tenían como un voto ahí, digamos. Y ahí, por ejemplo, me quedó bien claro que había una falta X, digamos, que era evidente, y simplemente lo que tenía que hacer esa persona era reconocer la falta. Y todos me decían, mira, si esta persona reconoce la falta, la van a sancionar, pero se va a quedar. Pero si la niega, va a tener que salir, ¿no? Y claro, y hay veces en las cuales la solución es simple, la solución es simplemente reconocer que nos equivocamos. O sea, es que me equivoqué, pues, ¿no? Lo hice mal, bueno, pues hay un castigo, una sanción o una acción, yo asumo y listo, ¿no? Pongo mi cabeza, como dicen, y listo, ¿no? Pero había personas que no lograban entender eso y se negaban hasta el final, y al final lo único que pasaba es que simplemente la sacaban de la institución. Al final, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de nuestros actos, mejora mucho la situación y sobre todo podemos aprender la lección y mejorar para futuro, ¿no? Es un tema que quizás pueda ser un poco complejo para algunas personas. Yo sé que, bueno, eso tampoco, la responsabilidad no necesariamente se tiene que aprender en la parte militar, se puede aprender en muchos ámbitos de la vida, yo creo que sí, pero es algo que ayuda bastante en lo que es la parte de publicidad pagada, ¿no? Y que también, por supuesto, los que han tenido la experiencia de instrucción militar aprenden bastante de ese tema sobre todo, ¿no? Otra lección, que esto está ya más enfocado en lo que es sí o sí fuerza aérea, es lo que corresponde al vuelo imperfecto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando escuché este concepto, estamos pues en un grupo de entrenamiento aéreo y una persona le decía a otro, ¿no? Bueno, un alumno piloto le decía al otro alumno piloto, ¿no? El vuelo perfecto no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es el vuelo perfecto? Entonces, cuando los pilotos van a volar, siempre hacen una planeación, ¿no? O sea, bueno,
despego, me elevo a tantos pies de altura, doblo a la izquierda, veo mi referencia, giro, regreso, etcétera, ¿no? Hago estos procedimientos, o sea, es como que, vamos a decirlo así, como que fuera pues un vuelo de memoria, pues, vamos a decirlo así. Y hacen como una simulación en su mente de todo el vuelo, ¿no? Lo que se decía, o lo que se dice generalmente en la Fuerza Aérea, es que el vuelo perfecto no existe. O sea, a veces uno planifica un vuelo perfecto, pero a la hora de la verdad ese vuelo es muy diferente porque de repente tú estás haciendo el vuelo y en una etapa del vuelo de repente viene, pues no sé, pues un ventarrón, mal clima, me dejo entender, ¿no? O de repente el avión no te responde bien. Entonces, claro, o sea, las cosas cambian, el entorno cambia en el mismo vuelo. Y de repente, como tú te acostumbraste a un esquema muy rígido, no puedes adaptarte a esa nueva diferencia o no la previste, ¿no? Y lo que pasa es que vas a tener problemas y te puedes hasta desconcentrar y las cosas pueden salir totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo importante? Así como en el vuelo y en la vida, siempre las situaciones no van a ser como tú las imaginas, sino que de repente van a tener un giro a última hora o unas vertientes que tú no las vas a prever y te van a traer dificultades. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tú tienes que planificar el vuelo imperfecto. O sea, que cuando vas a volar, de repente estás volando y de repente pasó esto y pasó el otro, pasó esta emergencia, esto y el otro, y así vas a estar preparado para lo que pueda venir. Ahora, si llevamos esto a lo que es la parte de publicidad pagada, claro, todo el mundo piensa en la campaña perfecta. Bueno, voy a prestar la campaña o esto, el otro, papá, me da tanto rendimiento, listo, perfecto, la hice, ¿no? Y la verdad es que no es así, porque incluso si alguna vez hiciste una campaña bien y tú la repites, ese rendimiento puede cambiar por muchos motivos o puede ser inferior. Puede ser inferior, por ejemplo, un rendimiento peor porque lo estás haciendo en otra fecha. Es diferente hacerlo quizás en una fecha X estándar a hacerlo, digamos, en fiestas de fin de año, cerca a Navidad. Cambia el entorno porque hay más anunciantes, hay más competencia. Son factores de estacionalidad, ¿no? Otro factor puede ser saturación de la red publicitaria. De repente, al comienzo, y creo que si tienes tiempo haciendo anuncios te habrás dado cuenta que al comienzo habían anuncios que eran más baratos o más económicos y ahora son más caros. ¿Por qué? Porque hay más anunciantes. Hay más anunciantes, esto es un sistema de pujas. Y por regla natural, entre más anunciantes haya, más va a ir subiendo el costo por los anuncios. Entonces, algo que te puede dar éxito en el pasado, si tú lo recreas tal cual, no es que te va a salir exactamente igual. Puede salir diferente o puede salir peor. Entonces, no hay que pensar en la campaña perfecta. Bueno, hago esto, subo este anuncio y listo. No, hay que pensar que pueden pasar muchas cosas y tenemos que tener varios elementos para poder hacer las combinaciones requeridas para que podamos tener un mejor rendimiento. Y siempre prepararnos de que la campaña va a salir mal, o sea, que puede fallar algo. Por ejemplo, hay gente que presenta una campaña de anuncios, la presenta y se olvida. Y se va. Y cuando termina la campaña recién ve qué fue lo que pasó y no es así. Tú tienes que estar chequeando. Por ejemplo, presenté la campaña y pusiste, bueno, voy a gastar, no sé, pues $100 por 5 días, ¿no? Y me voy. Pero supongamos que esos $100, cuando tú colocaste 100, te equivocaste y le colocaste un 0 de más. Bueno, pues ya te imaginas lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Si tú ya tienes otros hábitos, digamos, y tú ya te mentalizas que la campaña va a ser imperfecta, tú presentas tu anuncio y lo primero que vas a hacer es revisar si efectivamente lo que tú acabas de colocar ese día o el día anterior, pusiste el monto bien. Oye, ¿era 100? Ah, ok, dice 100, perfecto. Ya estás previniendo en el caso que haya habido un error tuyo de esa parte, ¿no? Quizá la segmentación te equivocaste y en vez de colocarle, pues no sé, pues 3 países le pusiste un solo país, ¿no? O le pusiste más países de los adecuados. Tienes que revisar. Entonces, no puedes pretender de que la campaña que estás presentando es la perfecta, excelente y así va a quedar y no hay nada que mejorar. No, o sea, siempre tienes que estar mejorando e incluso sobre la marcha tienes que estar revisando qué es lo que está ocurriendo para, si hay algún error de tu parte o el entorno, digamos, está bastante complicado para hacer anuncios, tienes que tomar las medidas correctivas para que ese vuelo continúe y se realice de forma normal y se pueda, pues, terminar de forma satisfactoria, ¿no? Vamos con otro punto que es lo que es la disciplina. Bueno, yo creo que también puede sonar cliché para muchas personas. Aquí no voy a profundizar mucho porque ya sabes más o menos que el tema militar hace bastante énfasis en la disciplina. Yo más que todo voy a decirlo de manera resumida, que sería como hacer lo que tienes que hacer, así no te gusta hacerlo. ¿Okay? Van a haber varias acciones en las cuales quizás no te va a gustar hacerlas en el momento, o te da flojera, o dices que mejor no, mejor la hago mañana, pero tienes que hacerlas porque es lo mejor para eso, ¿no? En este caso, en lo que es publicidad pagada, por ejemplo, hay muchos anunciantes que están haciendo campañas, hacen campañas mensualmente, digamos, para un cliente y utilizan el camino fácil. ¿Qué es el camino fácil? Hacer una campaña, un mismo anuncio y lo dejan corriendo siempre. Eso es lo fácil, pero en realidad no es lo mejor para el cliente o la empresa. Lo ideal es que al menos cada mes replantees esa campaña, la analices, hagas ciertas mejoras y la vuelvas a presentar. Lo correcto es que eso lo hagas de forma continua. Entonces tú agarrar un mismo anuncio, dejarlo todos los meses corriendo tal cual,
sabes perfectamente en el fondo que no le estás dando el máximo rendimiento posible. Claro, el deber ser es que hagas las campañas más seguidos y le elabores, así sea el mismo objetivo y el mismo anuncio, pero tienes que mejorarlo, tienes que analizarlo. Y lamentablemente eso se tiene que hacer, pero para hacer eso necesitas disciplina, porque si tú te vas a lo... Claro, tienes que hacer ese trabajo adicional o tienes que, digamos, volver a presentar la campaña, volver a hacerlo. Claro, hay que tomar en cuenta que cada empresa o negocio tiene varios anuncios corriendo y varias campañas, pero es lo correcto, ¿no? O sea, así no te gusta hacerlo, tienes que hacerlo porque eso busca un fin superior o beneficia, digamos, a la misión que se quiere cumplir, ¿no? Entonces, es importante que lo hagas así no te guste, ¿no? En el tema militar se usa mucho el cliché, bueno, que te levantas temprano, porque, bueno, hay que levantarse temprano y todo eso. Ahora, te voy a comentar una cosa. Yo en lo personal, cuando estaba en lo que es la parte de escuela militar, yo me tenía que levantar, bueno, como ya todos sabrán, pues temprano, ¿no? Habían 5:30 de la mañana, más o menos, ¿no? Aproximadamente, a veces tenías que levantarte un poco antes para hacer tus cosas para que cuando sea el toque diana, que es cuando la gente se despierta, te dé tiempo de estar listo y de hacer todo. O sea, incluso a veces tenías que dormir menos. Y bueno, había que hacerlo, no queda otra, ¿no? Claro que después ya de años, ahora, por ejemplo, te digo pues que ya me levanto tarde, porque ya no estoy ahí. Pero lo importante es que sepas de que la disciplina no solamente es levantarse temprano, sino que son muchas cosas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, y claro, esto la gente de la Fuerza Armada lo puede entender, hay gente que da mucho de sí y que, por ejemplo, tiene que hacer un servicio una vez por semana, generalmente, ¿no? A veces hasta más seguido, ¿no? Y hacer servicio a veces es que tienes que irte 24 horas seguidas a hacer un servicio. Estás de servicio, la gente dice, uy, ya estoy de servicio. Bueno, pues estás de servicio, pues te tocó. Ese día de la semana tienes que estar 24 horas en XY puesto, haciendo XY función de forma permanente, ¿no? Entonces, lo que corresponde a lo que es disciplina va a muchos aspectos de la vida. Incluso en la parte militar es bien complicado porque, bueno, yo te digo, te hablo como experiencia de dos lados, ¿no? Te hablo como mi experiencia de haber estado en escuelas oficiales, haber sido oficial de la Fuerza Aérea, pero también te hablo como experiencia de haber sido hijo de oficial del ejército, ¿no? O sea, yo también he tenido familia militar, digamos, ¿no? Y habían casos, por ejemplo, en los que, bueno, mi papá tenía que trabajar, o yo, por ejemplo, también los fines de semana, ¿no? O tenías que viajar a X lugar. Entonces, es parte de la disciplina y a mucha gente le puede resultar difícil eso, ¿no? Pero es importante, como dije anteriormente, hacer lo que tienes que hacer, así no te gusta hacerlo, ¿no? Porque, por supuesto, eso obedece a un fin superior. Eso va a permitir que la institución cumpla la meta o la misión que tiene. Otro consejo es lo que la parte de supervisión. Entonces, siempre tienes que supervisar lo que se hace, ¿no? Y generalmente la supervisión tiene que estar relacionada con recursos humanos. Por ejemplo, yo me acuerdo que hay un superior que decía, mira, si a ti te ordenan algo, tú vas, lo delegas. Es más, si quieres, le das la orden a 2 o 3 personas, las personas te entregan lo que acordaste. Tú revisas lo que han hecho los dos, si hay que corregir a uno, corriges todo, pero la cosa es que tú tienes que tomar las previsiones para que lo que te ordenaron lo entregues a tiempo. Pero esas revisiones previas que tienes que hacer para que el producto final de la orden o lo que te digan esté correcto, tienes que hacerlos. Entonces, ¿qué pasaba? Que había mucha gente en la parte de Fuerza Armada que de repente le daba una orden o delegaba y no supervisaba. Entonces, de repente llegaba el momento del cumplimiento y lo que te entregaban era algo que estaba mal hecho, ¿no? Y quedabas mal. Entonces, tienes que revisar, tienes que supervisar, ¿no? Ojo, incluso en una institución armada donde la gente está acostumbrada a obedecer órdenes, tienes que dar órdenes o dar instrucciones y tienes que supervisar igual. A pesar que la persona ya tiene una formación para seguir órdenes, igual tienes que supervisar. Entonces, si llevamos esto a la parte de anuncios pagados, acá se aplica más que todo en 2 aspectos, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un grupo de personas que te ayuda, que ya sea que desarrollen creatividades o hagan otras funciones adicionales que son complementarias hacia los reportes, tienes que revisar. No puedes aceptar a ciegas las cosas por más buena que sea la persona porque siempre va a estar el factor humano. Ahora, respecto a uno mismo, ¿no? Si tú mismo eres el que haces todo, tú tienes que autosupervisarte. Porque el error humano también está dentro de ti. O sea, todos somos humanos y todos cerramos. Como dije anteriormente, tú presentas una campaña y de repente le puedes poner un 0 de más, vas a gastar más presupuesto. O pones una campaña y te equivocaste la imagen o te equivocaste el texto y eso es publicidad pagada. O sea, es un anuncio que va a salir y te lo van a cobrar. No es un anuncio no es una publicación que sea gratuita como diferencia de lo que hacen en las publicaciones normales o gratuitas. No, es un anuncio que estás pagando. Por ejemplo, si tú presentas un anuncio y ese anuncio que te lo están cobrando y de repente te diste cuenta que el enlace no funciona, plata que gastaste, ¿no? O sea, entonces por eso mismo tienes que supervisarte tú mismo y siempre tienes que revisar qué anuncio va a salir, que funcione correctamente, que se vea correctamente, que el texto está bien. Y eso es algo básico porque, por ejemplo, mucha gente dice, me ha pasado, ¿no? José Luis, yo quiero hacer anuncios acá, entonces, ok. Y de repente que estarle revisando el texto, que revisar la imagen, que estarle revisando el enlace. No, o sea,
Se supone que si tú quieres hacer lo que es campañas de anuncios, tienes que tener la capacidad de autosupervisión, por lo menos, ¿no? Tienes que supervisar de tú mismo, ¿no? Entonces es importante siempre revisar o supervisar para que todo esté conforme, todo esté ok, ¿no? Otro punto es el cambio constante, ¿no? Y aquí también va aparte de la experiencia tanto como ex oficial de la Fuerza Aérea y también como ser parte de la familia militar, que mi papá también fue oficial del ejército. El cambio, ¿no? O sea, de repente, no sé, pues mucha gente tiene la idea de que pues uno, no sé, pues en la vida militar estás metido en un cuartel y ahí te quedas y listo, ¿no? O sea, en realidad haces muchas cosas, o sea, indiferentemente de la carrera que tengas, oye, porque claro, dentro de la Fuerza Armada se estudia una carrera, ¿no? Como tal, pero por ejemplo tú puedes, no sé, pues de repente trabajar o estar a cargo de un club de oficiales, un club de esparcimiento, después puedes estar en una base aérea, después puedes estar en una unidad de combate, puedes estar en frontera, puede estar en un, no sé, pues en un instituto educativo, o sea, hay muchas cosas que hay dentro de la institución militar. O sea, la cantidad de papeles que desempeña una persona es múltiple. Eso solo puedes saberlo por dentro. Porque cuando tú estás haciendo, tú te das cuenta que de repente, más o menos calculando cada año o cada 2 años, cambias de ubicación y cambias de puesto. Entonces, el cambio es algo constante en lo que es la parte militar. O sea, por ejemplo, en el caso mío, yo que he sido hijo oficial del ejército, yo habré en lo que es la parte del liceo o colegio, como le llaman en tu país, la educación primaria y secundaria, bueno, pues yo habré estudiado, calculo que unos 15 colegios por lo menos, ¿no? En todos los años que he tenido. ¿Por qué? Porque cada 2 años, cada año había un cambio y mi papá se mudaba a otra ciudad y había que ir, llegar, mudarse, conocer personas. O sea, por ejemplo, cuando eres niño tenías que conocer a gente desde cero. O sea, todos tus amigos ya no podías hablar con ellos y de repente tenías que hacer amigos desde cero. Llegabas al colegio o al liceo, como quieras llamarla, y eras el nuevo. Entonces ya llegó un punto en que yo por ejemplo, llegó un punto en que ya me acostumbré a ser nuevo. Y decía, bueno, ya sabía cuál era el procedimiento de ser nuevo porque ya lo había hecho tantas veces en un colegio que ya sabía cuál era el procedimiento, ¿no? Y claro, es difícil llegar a una ciudad y hacer una vida desde cero, ¿no? Y eso pasaba constantemente, o sea, y no solamente me pasó de oficial ya, sino me pasó de niño, siendo hijo de militar. Entonces como que sí, digamos como que me había preparado en ese aspecto, ¿no? Eso me sirvió, pero es importante que el cambio es una constante en lo que corresponde a la vida militar. Y no solamente esto influye a lo que es los mismos oficiales o los mismos integrantes de la Fuerza Armada, sino que también influye en lo que es la familia, ¿no? Su entorno. Ahora, si llevamos esto a la parte de publicidad pagada, eso también aplica mucho en lo que es publicidad pagada, porque las plataformas publicitarias cambian constantemente. O sea, el cambio es permanente. Por ejemplo, si tú ves una sola plataforma publicitaria, digamos, no sé, pues Facebook Ads, a cada rato sacan funciones nuevas, nuevas herramientas, nuevas funciones, nuevas normas, esto ya no está vigente, esto sigue vigente, o sea, cambia muy rápido eso, ¿no? Tanto así que hay veces algunos cursos, por ejemplo, que uno hace sobre publicidad pagada quedan desfasados. ¿Por qué? Porque ya en 1 año, 2 años cambió todo, tienes que renovar el curso. Es un ejemplo, ¿no? Sobre todo sobre qué tan cambiante es ese aspecto, sobre todo lo que es publicidad pagada, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es que también la misma plataforma pasa por diferentes estacionalidades. O sea, por ejemplo, quizás la plataforma publicitaria era relevante en un momento, pero ahora ya no lo es por diferentes motivos. Ya sea que se puso estricta, ya sea que se puso muy cara, etc., ¿no? Por ejemplo, en el caso de Google Ads, antes se llamaba Google AdWords y era como que el rey de la publicidad pagada. Hasta que se puso estricto, subió los precios, llegó Facebook, la destronó, todos se fueron para Facebook. Entonces a raíz de eso Google AdWords modificó y se volvió Google Ads y mejoró su plataforma. De ahí ahora Facebook está por otra etapa que está comenzando a poner más especial, o sea, más estricto, y también está subiendo sus precios. Entonces cada plataforma publicitaria va cambiando, y cuando hablamos de publicidad pagando hablamos solamente de Facebook Ads, hablamos de muchas cosas. Facebook Ads en este momento y después de Google Ads son las 2 plataformas que son más relevantes, pero esto puede cambiar a futuro. O sea, hay muchas plataformas publicitarias que tienen mucho potencial a futuro y que pueden destronarla, y eso va a cambiar ese estado, ¿no? Si tú ves la historia te vas a dar cuenta que eso va a cambiar. En futuros, por ejemplo, tienes la parte de la red publicitaria de Amazon, tienes, por ejemplo, la publicidad en podcast que puede sacar Spotify. Hay muchas redes publicitarias que van a escalar y van a ser las relevantes, y vas a tener que migrar a esa plataforma publicitaria y vas a tener que aprender otra plataforma publicitaria con otras normas. Entonces es un cambio constante. Yo creo que es un error de muchos anunciantes pensar, incluso de muchos dueños de empresa y negocio, que bueno, ok, me está dando buen rendimiento en Facebook Ads, estos son los anuncios de Facebook Ads, así va a ser siempre. Y la verdad es que no va a ser así. O sea, eso va a durar un tiempo nada más. En algún momento la plataforma se va a modificar o va a llegar otra plataforma más relevante y va a haber que haber ese cambio, y ese cambio va a ser
permanente, ¿no? Entonces, a veces mucha gente me critica y me dice, oye, pero ¿qué hablas solamente de Facebook Ads y no hablas de otras plataformas publicitarias? Y sencillamente hablo más de Facebook Ads porque es la plataforma publicitaria que es más relevante en este momento, ¿no? Junto con Google Ads. Pero esto puede cambiar a futuro, o sea, más adelante pueden venir otras plataformas, como digo, hay muchas plataformas publicitarias que son muy buenas y muy interesantes, como digo, la plataforma publicitaria de Amazon, lo que es la publicidad en podcast, va a tener mucho potencial, pero eso puede cambiar. O sea, lo importante es ver que el cambio es la constante, tanto en la vida militar como en lo que corresponde a publicidad pagada. Y por último, y está un poco relacionado con este punto también, con el punto anterior, es lo que es la antigüedad, entender el concepto de antigüedad. Generalmente en la Fuerza Armada se dice que la antigüedad es sinónimo de clase. O sea, entre más años tiene, digamos, una persona en la institución, tiene un grado y tiene una relevancia. Esto a veces es un poco contrario a los nuevos tiempos, donde, bueno, siempre se le tiende a dar, digamos, todo el énfasis o todo el centro de lo que es la juventud, la gente joven, la gente creativa, está bien. Pero digamos que en la Fuerza Armada, entre más años, la persona tiene más experiencia y por ende va a tener un grado y va a tener más relevancia. Incluso dentro de las personas que tienen el mismo grado, quien tiene más tiempo en ese grado va a tener más relevancia o más antigüedad, y siempre la antigüedad va a ser, digamos, como la parte relevante, ¿no? Si hay dos personas que tienen que decidir, o digamos, no sé, pues está un pelotón, un grupo de personas o una compañía, etcétera, y digamos que al encargado de la compañía o al jefe de la compañía le pasa algo, el que sigue en el mando va a ser el más antiguo, el que sigue en antigüedad. Si a esa persona le pasa algo, bueno, seguirá el otro y así hasta llegar hasta el último eslabón, ¿no? Entonces, la antigüedad es importante en lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, y a veces hay mucha gente que le cuesta entender ese tema, ¿no? Pero está muy relacionado con el respeto al tiempo que tiene la persona y la experiencia que tiene, de vida que tiene en la institución o haciendo esa función o en ese cargo, ¿no? Ahora, si esto lo llevamos a lo que es la parte de publicidad pagada, claro, la parte de publicidad pagada es una parte nueva, digamos así, pero sí hay cierto precedente de lo que es la parte de antigüedad. Por ejemplo, yo noto mucho en lo que es la parte de anunciantes, ¿no? Los anunciantes nuevos, que son anunciantes que de repente han llegado a un entorno donde ya estaba Facebook, Instagram, y ahí están llegando en ese entorno. Pero también hay anunciantes de vieja escuela, ¿no? Anunciantes, por ejemplo, que vienen de la parte de AdWords, que estoy mencionando, que estoy hablando más o menos hace como 10 años. Y ellos tienen otra visión, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la gran ventaja de que han podido ver la estacionalidad de una red publicitaria. Por ejemplo, mientras muchas personas piensan que Facebook Ads e Instagram Ads es eso y así va a ser siempre, las personas que experimentaron AdWords saben, por ejemplo, que no puedes confiar ciegamente en una sola red publicitaria. Siempre tienes que ver varias redes publicitarias, ¿no? También saben la estacionalidad, que esa red puede ser relevante ahora, pero el día de mañana ya no puede ser relevante y puede venir otra, ¿no? Entonces, esa antigüedad le da, cierta sabiduría al anunciante para saber cómo proyectarse a futuro y qué decisiones tomar o por qué redes publicitarias inclinarse, digamos, ¿no? O recomendar. Porque hay casos en los que la empresa o negocio no tiene ni idea y el mismo anunciante tiene que decirle, oye, mira, yo creo que estas plataformas publicitarias son las más adecuadas para ti, ¿no? Pero solamente vas a poder tener esa perspectiva a nivel de redes publicitarias si ya tienes cierto tiempo, ¿no? Ahora, aquí quiero aclarar un punto, ¿no? Mucha gente dice, la antigüedad no es sinónimo de años en vano. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo. Una persona me dijo, ¿a mí qué me vas a decir? Yo tengo 20 años en PayPal. Yo le dije, a ver, ¿cómo es eso de 20 años? No, era que hace 20 años había creado una cuenta en PayPal y por eso decía que tenía 20 años en PayPal. Bueno, eso no tiene mucho sustento, ¿no? Porque no se trata de que tú no puedes decir, yo soy un anunciante de Google, yo soy un anunciante pues ya antiguo, porque bueno, pues yo creé una cuenta en Google AdWords hace 10 años y ahí la tengo. No. Se trata de que estés en el ruedo, o sea, que estés en el día a día, que estés haciendo campañas constantemente, ¿no? Entonces, si tú tienes esa experiencia y estás constantemente en el ruedo, como o sea, haciendo las campañas en el día a día, estando activo en el medio, vas a poder aprender todo eso. Y es igual, o sea, un militar, ¿por qué esa antigüedad viene? Porque es un tiempo que estuvo en actividad de forma permanente. No es que la persona estuvo un tiempo, se fue de vacaciones, 3 años, 4 años o 5 años y ahí volvió. No, es una persona que tiene, en el caso de los militares, una cantidad de años de servicio, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, no sé, pues X años, y eso es antigüedad, ¿no? Y esa antigüedad se cuenta de forma continua. No se cuenta con espacios de 5 años, que se fue 5 años y regresó. No, es de forma continua y eso garantiza, digamos, que la persona tenga cierta perspectiva. Por supuesto que van a haber diferentes puntos a favor y en contra, pero digamos te da una mayor perspectiva de lo que está pasando de la situación y te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, por eso siempre en la parte militar se dice que la antigüedad es sinónimo de clase, porque claro, siempre se premia un poco más a lo que es la experiencia o la persona que tiene más tiempo en la institución. En lo que corresponde a lo que es la publicidad pagada, no hay ningún premio como tal,
pero sí el anunciante que tiene más años haciendo esto de forma activa, con más plataformas publicitarias, va a tener una mayor perspectiva de las cosas y va a poder entender y sobre todo afrontar mejor los cambios y los retos que vienen en lo que corresponde a este entorno o a esta industria específica, ¿no? Bueno, de esta manera he compartido algunas lecciones de lo que corresponde a la vida militar que pueden ser aplicadas o que son similares en lo que es la parte de publicidad pagada. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es la parte de publicidad pagada, te recomiendo mi libro titulado Marketing en Facebook para Empresas y Negocios, el cual puedes ver en el enlace que está en la parte de abajo, donde comparto algunas experiencias, ¿no? y reflexiones sobre lo que es marketing en Facebook, y hay una parte específicamente que habla sobre lo que es la parte de publicidad pagada en esta red social. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.